Planeación de utilidades. La planeación de utilidades es fundamental en el manejo de los negocios. Hay que tener un plan para poder tener en cuenta el presupuesto que se quiere, que se tiene en este caso, y debe existir un plan de utilidad para establecer los objetivos, en este caso presupuestarios, para llegar a lograr metas en una empresa. Con el fin de planear la utilidad, la gerencia debe de conocer el comportamiento de los costos bajo determinadas condiciones. ¿Cuál es la variación del costo y si varía, en qué medida lo hace? Es por eso que es importante prestar atención al comportamiento de los costos. Podemos clasificar los costos en tres clases. La primera serían los costos variables. Los costos variables son aquellos que van a variar de una forma proporcional a los cambios en el nivel de actividad o el volumen de producción. Es decir, va a haber un aumento o una disminución y esta es directamente proporcional a la producción. Se caracteriza por tener unidades fijas y variables de un nivel total. Ejemplo, el costo de la materia prima cambia de acuerdo a la función de producción, las comisiones de acuerdo a la venta. Los costos fijos. Los costos fijos son costos que permanecen de manera constante en un total dentro de un nivel de actividad o producción. Su variación es inversamente proporcional a los cambios de volumen de producción o de su actividad. Se van a caracterizar por ser fijos en total, pero variables por unidad. El ejemplo sería un alquiler del edificio, la depreciación en línea recta y seguros. Después vienen los costos mixtos. Los costos mixtos, también llamados semivariables, tienen características fijas y características variables, ya que pueden variar no en proporción directa a los cambios de niveles de producción, ya que tienen un componente fijo y un componente variable. Los costos mixtos deben de ser separados en sus componentes fijas y variables para facilitar el proceso presupuestal. Ejemplo serían los servicios públicos. El acueducto, el alcantarillado, el teléfono, la luz. En este caso son totalmente variables porque tanto uno utiliza el servicio, pues más aumenta y no tendría como tal un costo fijo. Dentro de eso vemos lo que es el rango relevante. El rango relevante puede ser descrito como el volumen de la actividad o del periodo de tiempo dentro del cual los costos no van a ir cambiando. ¿Qué es el margen de contribución o MC? El margen de contribución es el proceso de planeación de utilidades y se conoce como la diferencia entre las ventas y los costos y gastos variables. Es decir, es el exceso de los ingresos respecto a los costos variables, que contribuyen a cubrir los costos fijos y que proporcionan una utilidad operativa. El margen de contribución se utiliza de manera unitaria, como lo vemos en la siguiente fórmula. Ventas totales menos costo variable total es igual al margen de contribución total. ¿Qué significa el MCU? Significa margen de contribución unitario. PV es igual a precio de venta por unidad. CVU significa costo variable unitario. ¿Cuáles son los factores que afectan la utilidad? Hay distintos factores que pueden llegar a afectar lo que son las utilidades. Existen 6 diferentes factores que afectan a la utilidad y que comúnmente son encontrados como factores que la afectan. Uno de ellos sería el precio de venta y aquí vemos lo que es la parte abreviada, que sería PV.
y el volumen de ventas, que sería la X. Los costos y gastos variables por unidad se consideran como CVU y los costos y gastos fijos totales como CF. Las mezclas y combinaciones en las cuales son vendidas las diferentes líneas de producción, los impuestos a la renta, todos estos anteriores factores son los que son considerados para la planeación de una utilidad de la compañía como un factor o factores que afectan la utilidad. Ahora veamos el análisis de costo, volumen y unidad. El precio de venta permanece constante dentro de un rango relevante. Los costos presentan un comportamiento lineal dentro de un rango relevante. En compañías que manejan varios productos, la mezcla de ventas es constante. Los inventarios no cambian, unidades producidas es igual a unidades vendidas. Ahora veremos el análisis del punto de equilibrio. ¿Pero qué es el punto de equilibrio? También se le conoce como relación costo-volumen-unidad. Y en este caso podemos describir que el punto de equilibrio es el cual los ingresos, en el cual, perdón, son los ingresos son iguales a los egresos. Por lo tanto, no se genera ni una utilidad ni una pérdida en la operación. El punto de equilibrio nos permite determinar el número mínimo de unidades que deben de ser vendidas o el valor mínimo de las ventas para operar sin pérdida. Básicamente, el punto de equilibrio es aquel en el cual uno produce ya sea las piezas para no generar ni una pérdida, pero tampoco estamos generando ni una unidad. Sería el punto medio. Se puede expresar de manera unitaria en cuestión de piezas y se puede expresar en monetaria, que sería en dinero. Cada unidad de producto vendida debe de rendir un ingreso en exceso de su costo variable para poder contribuir a los costos fijos y poder generar una utilidad. Quiere decir que el punto de equilibrio pues nos ayuda para saber cuántas unidades debemos de fabricar para no tener ninguna pérdida, pero tampoco tener ninguna ganancia. O también cuál es el volumen de ventas que debemos de tener para no tener ni una pérdida, pero tampoco tener una ganancia. Los métodos que existen para calcular el punto de equilibrio, para ello es necesario tener perfectamente determinado el comportamiento de los costos, que serían los costos fijos y los costos variables. Existen 3 métodos para determinar el punto de equilibrio. Número 1 sería el método de la ecuación, el método de margen de contribución y el método gráfico. Veamos el método de la ecuación. El método de la ecuación nos dice que es una técnica que sería de forma más general para el análisis, que se puede adaptar a cualquier situación. Este método tiene raíz en su modelo matemático y es muy sencillo de realizar. Nos dice que la utilidad operativa sería igual a las ventas menos los costos variables menos los costos fijos. Para determinar las ventas, tendríamos que sumar los costos variables más los costos fijos más la utilidad operativa. La ecuación que utilizaremos para calcular las ventas en unidades se puede plantear de la siguiente manera. PVX es igual a CVX más CF más UAII. Veamos qué significa cada una de estas. El PV nos dice que representa el precio de venta unitario. CV representa el costo variable unitario. El X representa la cantidad de unidades a vender. La S representa las ventas en dinero en porcentaje. CV representa el porcentaje del costo variable. CF representa los costos fijos totales. Y la última representa la utilidad operativa. Entonces tenemos que sería el precio de venta por X. Recordemos que X era las unidades a vender, es igual
al costo variable de las unidades, más el costo fijo, más la utilidad operativa. Vamos a enfocarnos primero en la ecuación para determinar las unidades, que sería la primera. Para ello veamos el siguiente ejemplo, en el cual nos menciona que corresponde a la CIA del Norte SA, que es una compañía de información del norte, perdón. Y veamos lo siguiente. Ventas 500 unidades, costos variables, margen de contribución, costos fijos y utilidad operativa. En la siguiente vemos lo que sería el total en la primera columna, ventas de las 500 unidades, pues ese sería el costo, costos variables, la cantidad, el margen de contribución, los costos fijos, nuestra cantidad y la utilidad operativa igual. En la siguiente columna podemos observar lo que serían unidades. 500 unidades es lo que representa la cantidad de dinero, 300 unidades, que son los costos variables, y al final 200 unidades. En la última columna se representa en porcentaje. Las 500 unidades representan el 100% y las 300 representan el 60%. Hacemos la resta y nos queda el 40%. Entonces, para calcular el punto de equilibrio en unidades, podemos observar la siguiente fórmula. Costos variables más costos fijos más la utilidad. Aquí lo vemos representado, son 500 unidades. El XC representa equilibrio de unidades. Es igual a 300 unidades, que son las que vemos aquí, más los costos fijos. La utilidad pues sería 0. En el que sigue sería cambiar el 300 con el 500, ya que los dos son unidades. Entonces se van a restar, porque cuando nosotros movemos en una ecuación un número y hay un igual en medio, se le cambia el signo. Entonces sería 500 menos 300, 200. ¿Y qué va a pasar aquí? Vamos a despejar XE y sería la cantidad entre las 200 unidades. Eso nos va a dar el punto de equilibrio en unidades, que serían 400. Ahora veremos el siguiente, que sería la fórmula S. Nos representaba las ventas en dinero, el porcentaje de los costos variables en dinero, los costos fijos y la utilidad. Es el mismo ejemplo, así que vamos a continuar. El punto de equilibrio, que sería SE, se calcula de la siguiente manera. Aquí vemos 0.60, que serían las unidades que tenemos aquí. Aquí lo vamos a manejar con decimal para que se nos sea más fácil realizar la operación. Es igual a es sumado más el costo fijo. Y aquí lo que vemos es que las dos palabras, pues las dos unidades, tienen SE, que sería el dinero, ¿no? Entonces pasamos este 0.60 restando al SE, nos quedaría 0.40. ¿Por qué nos quedaría 0.40? El SE representa como una unidad completa. Entonces, 1 menos 0.60 nos quedan 0.40. Igual a la cantidad de costo fijo, dividimos igual y ya nos saldría el dinero. ¿Cuál es el punto de equilibrio en dinero? Serían 200,000, que es proporcional a las 400 unidades. Ahora veamos el siguiente método, que es el margen de contribución. Para este método es un poco más corto. Hacemos lo mismo, los mismos valores. Para determinar el punto de equilibrio en unidades, solamente tenemos esta pequeña fórmula que nos menciona que sería el costo fijo entre el margen de contribución unitaria. Entonces serían los 800,000 entre 200 unidades, que es lo que venía en la tabla. Lo dividimos y nos da la misma respuesta, que sería
400 unidades. Cualquiera de los dos métodos que utilicemos es el correcto, entonces nos va a dar el mismo resultado. Para determinar el punto de equilibrio en dinero para el margen de contribución sería la siguiente fórmula. Costo fijo entre el porcentaje de margen de contribución. El porcentaje de margen de contribución era el 40%. Hacemos la división y nos da el mismo valor que nos daba para utilizar la ecuación. Entonces, cualquiera de las dos métodos que utilicemos, pues sería el correcto. No importa si usamos uno o usamos el otro. ¿Okay? Aquí pues se vuelve a repetir un poquito la parte de lo que son las representaciones de las letras. Pues el XE son el número de unidades a vender para estar en equilibrio, margen de contribución unitaria, costos y gastos fijos totales, el precio de venta unitaria y costos y gastos variables por unidad. Ahora, el método gráfico, tal cual, pues sería calcular en forma de gráfica, teniendo en cuenta la información suministrada en el problema. El eje de las X se ubican en las ventas de unidades y el eje de las Y serían las unidades monetarias, que serían los costos o ingresos. Se grafican los ingresos por las ventas y los costos operacionales. El punto de intersección de las dos rectas, que serían los ingresos totales y los costos totales, nos van a determinar el punto de equilibrio. Entonces aquí vemos un poquito más la explicación, que sería el eje horizontal de las X, pues nos van a representar lo que son las ventas en unidad. El eje vertical de las Y nos representan los costos y ventas en dinero. Y los costos fijos están representados en una recta horizontal paralela al eje de la X, que sería para el rango relevante. Los ingresos se calculan para los diferentes niveles de ventas, los costos variables se calculan para los diferentes niveles y al sumar los costos fijos y costos variables, pues se va a obtener lo que es el costo total. Este sería el gráfico para el punto de equilibrio. Es el mismo ejemplo, vemos el área donde se van a cruzar, estos serían las ventas, serían los costos fijos, costos totales, y aquí podemos observar dónde se cruzan o donde se intersectan, pues sería el punto de equilibrio, que son 400 unidades, y de este lado podemos observar la cantidad es igual a la que nos había dado con la fórmula. Entonces, esa sería una área de pérdida y esa sería una área de utilidad. El punto medio, pues sería el punto de equilibrio. Veremos lo que sería el establecimiento de metas en las utilidades. Si bien ya vimos cuál sería la fórmula y cómo podríamos determinar el punto de equilibrio para no tener una ganancia, pero tampoco una pérdida, ahora veremos cómo sería establecer una meta a la que queremos llegar. Vemos las dos siguientes fórmulas. Una es para determinar en unidades y la otra sería para calcular las ventas requeridas para producir la utilidad. Aquí observamos lo que son las representaciones de lo que es qué significa cada una de las letras. XU ahora significa pues las unidades a vender para obtener la utilidad. SU, el valor de las ventas requerido para obtener la utilidad. Y esta sería UAI, que significaría la utilidad operativa. Y se agrega una nueva que sería UODI, que sería utilidad operativa después de impuestos. Entonces, vemos las fórmulas y podemos aplicar en el siguiente ejemplo. Aquí podemos ver la información. Precio de venta por unidad, 2,000, que es igual al porcentaje del 100%. Costo variable por unidad, que son 1,000, se representaría el 50%. Y el margen de contribución unitario, pues sería la resta, ¿no? Entonces, 2,000 menos 1,000 nos quedan 1,000 y en porcentaje, pues sería el 50%. ¿Cuáles son los costos y gastos fijos totales? Pues aquí nos menciona que son 10 millones. Para determinar
las unidades, pues se hace una división entre el costo fijo y el margen de contribución, que serían las 1000 unidades. Entonces aquí tenemos la división y nos da que las unidades para establecer, llegar a esa meta, pues serían 10,000 unidades para poder llegar a la meta. En el siguiente veremos cómo se calcula el punto de equilibrio para establecer la meta en dinero, recordando que pues se deben de vender como mínimo 10,000 unidades de producto para no obtener ni perder en la operación. Entonces, si la compañía quiere vender o puede vender más de 10,000 unidades, obtendría una utilidad. De lo contrario, pues sería una pérdida. Hacemos lo mismo, dividimos la cantidad de costos fijos ahora entre el porcentaje y nos dice que son 20 millones de venta en lo que tenemos que tener para poder alcanzar ese punto. Ahora, veamos. Supongamos que la compañía desea obtener una utilidad operativa antes de impuestos de 800,000. Las ventas requeridas serían el valor de la venta requerido para alcanzar el punto de equilibrio sería 20 millones. Si las ventas están por encima de ese nivel, la compañía va a obtener utilidades. Y supongamos que la compañía desea obtener una utilidad operativa antes de impuestos de 800,000. Las ventas requeridas serían la cantidad fija más los 800,000 entre 1000. ¿Cuántas unidades deberíamos de tener, de realizar? Se requieren vender 10,800 unidades para obtener la utilidad operativa de 800,000. Si nosotros queremos tener la cantidad en dinero, hacemos lo mismo, solamente que ahora se divide entre el 50%. Es necesario que las ventas sean de 21,600,000 para poder obtener una utilidad antes de impuestos de 800,000. Entonces, aquí sería cómo podemos alcanzar nuestra meta para lograr la utilidad que queremos.